Descubrí a mi esposa infiel en un hotel secreto. Su sorpresa fue épica cuando le entregué los papeles del divorcio en el lobby. Llevábamos 16 años casados, con 2 hijos, uno de 14 y otro de 9 años. Durante mucho tiempo, pensé que nuestra relación era sólida. Al fin y al cabo, habíamos pasado por etapas difíciles y las habíamos superado juntos. Sin embargo, la realidad es que, aunque teníamos años de historia, nunca llegamos a ser la pareja perfecta que uno imagina cuando se casa joven y con ilusiones. Desde el principio, nuestro matrimonio fue un equilibrio entre responsabilidades, amor y momentos de tensión, como sucede en la mayoría de los hogares. Yo soy ingeniero civil, un hombre metódico y acostumbrado a la lógica. Mi trabajo exige orden, precisión y mucha dedicación. Ana, mi esposa, es gerente en una agencia de publicidad reconocida. Ella tiene un perfil creativo, extrovertido y lleno de energía. Al principio, esa mezcla de personalidades funcionó, ella aportaba la chispa, yo la estabilidad. Durante los primeros años, nuestra relación fue intensa. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos rápido y casarnos parecía natural. Las bodas, los festejos, la emoción de comenzar una vida juntos. Con el tiempo llegaron los hijos, y aunque cambiaron nuestras rutinas, creímos que nos unían aún más. Pero la rutina y las exigencias diarias comenzaron a desgastarnos. No fue un cambio súbito, sino un desgaste lento, casi imperceptible. Ana comenzó a cambiar su actitud conmigo. No fue algo fácil de notar al principio, porque las señales eran sutiles. Comentarios pequeños, frases dichas al pasar, miradas evitadas. Lo que me llamó la atención fue que, poco a poco, comenzó a criticar cada cosa que hacía. La forma en que me vestía, cómo organizaba las tareas del hogar, la manera en que hablaba con nuestros hijos. No eran críticas constructivas, sino reproches constantes. Si dejaba un vaso en la mesa, recibía una mirada desaprobadora. Si no participaba en alguna actividad familiar, me lo hacía saber con sarcasmo o con frases como, ¿otra vez ocupado con el trabajo, y nosotros? Al principio, traté de no darle importancia. Pensé que quizá estaba estresada por su trabajo, o que tenía preocupaciones que no quería compartir. Intenté hablar con ella en varias ocasiones para entender qué pasaba, pero las conversaciones siempre terminaban en discusiones o en silencios incómodos. Ana tenía una manera de cerrarse que me hacía sentir que cualquier intento de acercamiento era inútil. La frase que más recuerdo y que me lastimó profundamente fue cuando me dijo, deberías saber cómo hacerme feliz sin que te lo pida. No sé si fue una manera de decirme que esperaba más de mí o simplemente un reproche disfrazado, pero esa frase me dio la sensación de que me estaba perdiendo algo importante en nuestra relación, algo que ni siquiera ella sabía explicar. Con el tiempo, esas pequeñas grietas se convirtieron en un muro. Ana comenzó a distanciarse, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Pasaba más tiempo en el trabajo o con amigas, y cuando estaba en casa, parecía desconectada. Ya no había esas conversaciones profundas o esos momentos en los que simplemente nos sentábamos a compartir el día. La convivencia se volvió fría y mecánica. Mis hijos, aunque jóvenes, empezaron a notar la tensión. Me sorprendió un día cuando el mayor me preguntó, ¿por qué mamá y tú ya no hablan como antes? Fue entonces cuando comprendí que el daño ya no era solo para nosotros, sino para toda la familia. Además, Ana empezó a compararme con su jefe. Él era mucho más joven, dinámico y aparentemente exitoso. Me decía cosas como, tu jefe sí sabe cómo motivarme, cómo hacer que me sienta valorada. Tú no. Esas palabras me dolían porque venían de alguien que había compartido tantos años conmigo, pero también me hicieron preguntarme si yo realmente había dejado de ser la persona que ella había amado. Nunca pensé que esa distancia llegaría a algo más grave. Teníamos problemas, sí, pero siempre creí que podíamos resolverlos. Sin embargo, el cambio en Ana se hizo más evidente y me di cuenta de que ya no era la misma mujer con la que me casé. Una noche, hace aproximadamente 1 año y medio, vi algo que terminó por confirmar mis sospechas. Ana estaba en la sala, sola, con su teléfono en la mano. Reía sola, una risa nerviosa, que no era común en ella.
Me acerqué para preguntarle qué le hacía tanta gracia, y ella reaccionó bruscamente, escondió el teléfono tan rápido que me llamó la atención. La mirada que me lanzó fue evasiva, casi asustada. Esa reacción fue el detonante para mí. Nunca antes la había visto actuar así. La desconfianza empezó a crecer dentro de mí, y por primera vez sentí que había una verdad oculta que debía descubrir. No soy una persona que invade la privacidad de alguien por impulso, pero en esta ocasión sentí que tenía que hacerlo. Sabía que Ana guardaba un teléfono antiguo en un cajón, uno que casi no usaba desde que cambió de modelo. Decidí intentar recuperar información de ese dispositivo. Utilicé un programa de recuperación de datos que había leído que podía recuperar mensajes eliminados, fotos y archivos borrados. No esperaba encontrar nada, porque tampoco quería decepcionarme, pero la realidad fue distinta y dolorosa. El programa me mostró conversaciones completas entre Ana y su jefe. No eran mensajes casuales ni profesionales, eran mensajes cargados de intimidad, con fotos explícitas y planes para verse a escondidas. La aventura llevaba al menos 2 años, justo desde que comenzaron las primeras señales de su distanciamiento conmigo. Lo peor fue descubrir que habían usado nuestra casa para sus encuentros. Ana y su jefe aprovechaban los momentos en que yo estaba fuera por trabajo o con los niños para encontrarse sin levantar sospechas. Esa traición era un golpe directo a mi confianza y al hogar que construimos juntos. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y decepción que no puedo describir con palabras. Todo lo que creía sólido se desmoronaba. Me preguntaba cómo pude haber estado tan ciego, cómo Ana pudo hacer todo eso sin que yo lo notara. Los días siguientes fueron difíciles. No sabía si confrontarla, si seguir investigando o simplemente alejarme emocionalmente. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no estaba seguro de cuál. En medio de esta tormenta, decidí que necesitaba apoyo, alguien que entendiera por lo que estaba pasando y que pudiera ayudarme a tomar los siguientes pasos. Fue entonces cuando pensé en la esposa del jefe de Ana. Llamé a Sofía, la esposa de su jefe. Al principio, ella no quería creerlo. Me respondió con enojo e incredulidad, pensando que estaba inventando algo o que tenía algún motivo oculto. Sin embargo, cuando le mostré las pruebas, las fotos, los mensajes y los gastos sospechosos, su actitud cambió. Juntas empezamos a reunir más evidencias. Revisamos extractos bancarios de ambos, encontramos cargos en hoteles y restaurantes que no tenían explicación. Hablamos con algunos empleados de la agencia, quienes confirmaron que Ana y su jefe desaparecían juntos durante horas y, en ocasiones, días enteros. La conspiración se hacía cada vez más clara. No éramos las únicas víctimas y teníamos que actuar. Decidimos preparar todo para una confrontación legal, para proteger nuestros derechos y los de nuestras familias. Después de compartir mis hallazgos con Sofía, la esposa del hombre con quien Ana me había engañado, comenzamos a coordinar esfuerzos para reunir pruebas sólidas y prepararnos para enfrentar esta situación de la mejor manera posible. Sofía y yo nunca habíamos tenido contacto antes, y aunque en un principio existía desconfianza entre nosotros, el dolor y la decepción nos unieron rápidamente. Compartíamos el mismo sentimiento de traición, el mismo vacío dejado por la persona que habíamos amado y en quien habíamos confiado. Lo primero que hicimos fue intercambiar toda la información que cada uno tenía. Ella aportó extractos bancarios de su esposo, mientras yo compartí los mensajes recuperados del teléfono antiguo de Ana, además de registros de gastos y fotografías que demostraban encuentros secretos. Revisamos cada detalle para confirmar patrones, fechas y lugares en común. La infidelidad no solo estaba documentada, sino que era evidente que había sido planificada con cuidado durante años. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fueron las reservas en hoteles exclusivos en nuestra ciudad, especialmente en un pequeño hotel boutique que no era muy conocido pero que ofrecía un alto nivel de privacidad. Allí, según pudimos saber por testimonios de empleados, Ana y su jefe se encontraban con frecuencia, aprovechando que era un lugar discreto y apartado de sus círculos habituales. Además, encontramos cargos de tarjetas de crédito que correspondían a cenas y gastos en restaurantes que Ana y su jefe frecuentaban. Todos esos gastos no coincidían con actividades familiares ni profesionales.
Había evidencia contundente de que estaban usando tiempo y recursos para mantener una relación paralela. Hablamos con algunos compañeros de trabajo que, aunque no querían involucrarse, confirmaron haber visto a Ana y su jefe salir juntos en más de una ocasión. A veces, ella llegaba tarde a la oficina y desaparecía durante varias horas sin explicación clara. Ellos también habían notado cambios en el comportamiento de ambos, pero nadie había sospechado hasta ese punto. Juntos, Sofía y yo acordamos que debíamos actuar en simultáneo para evitar que la situación empeorara. La prioridad era proteger a nuestros hijos, evitar confrontaciones públicas innecesarias y proceder legalmente para cerrar esta etapa de nuestras vidas con dignidad y justicia. Fue un proceso largo y doloroso. Ambos matrimonios se desmoronaban mientras nosotros, las dos partes afectadas, tratábamos de mantener la calma y prepararnos para lo que venía. En mi caso, empecé a reunir documentación para el divorcio, asesoría legal, copias de todos los mensajes, pruebas de los gastos y testimonios. Quería que Ana supiera que ya no había lugar para segundas oportunidades, que estaba listo para cerrar ese capítulo. Habíamos decidido que ya era momento de actuar con firmeza. Después de meses recopilando pruebas, planeamos una estrategia para confrontar a Ana de manera directa y definitiva. Ella había hecho todo lo posible por mantener en secreto su aventura, confiada en que nunca la descubriríamos. Pero estábamos preparados para desmontar esa mentira. El punto clave fue el hotel de lujo donde Ana y su jefe se reunían con frecuencia. Un lugar discreto, alejado de miradas indiscretas y que ella creía seguro para sus encuentros clandestinos. Sofía y yo contactamos a un sheriff de confianza, alguien que comprendió la gravedad del asunto y aceptó ayudarnos a llevar a cabo esta emboscada sin violencia, pero con firmeza. El plan era simple, esperar a que Ana llegara al hotel para un encuentro y detenerla allí mismo, mostrando toda la evidencia y entregándole en mano los papeles del divorcio. Sabíamos que ese momento sería decisivo. El día llegó y Ana apareció puntual, como siempre. Cuando salió de la habitación del hotel, aún envuelta solo en una bata blanca, el sheriff y yo estábamos esperándola en el lobby. Al verla, la expresión de sorpresa fue instantánea. Nunca imaginó que la esperaríamos en ese lugar. Le entregué los papeles con mano firme y sin palabras. La reacción fue inmediata y dramática. Gritó, con lágrimas en los ojos, «Puedo explicarlo, esto es un error, no sabes lo que estás haciendo». Pero no había error ni excusa que la salvara. En un arrebato, Ana intentó agredirme, lanzándose hacia mí con la intención de arrebatarme los documentos. El sheriff actuó rápido, sujetándola para evitar que la situación se saliera de control. No hubo violencia física, pero la tensión era palpable. Mientras tanto, Sofía hacía lo propio en su casa, enfrentando a su esposo que también estaba atrapado en la mentira y la traición. En ambos casos, las emboscadas fueron un golpe inesperado que dejó sin respuestas a los infieles. Después de calmarse un poco, Ana rompió en llanto y comenzó a hablar entre sollozos, tratando de justificar sus actos. Fue solo sexo, no amor, decía, intentando minimizar la gravedad de su traición. Pero luego cambió el discurso, culpándome a mí, tú me descuidaste, no supe cómo hacerte feliz, esto es tu culpa. Incluso mencionó la posibilidad de terapia de pareja, como si eso pudiera reparar algo después de tanto daño. Pero para mí ya era tarde. La confianza estaba rota y el daño, irreparable. Ese día cerramos una etapa oscura de nuestras vidas. Lo que quedó claro es que las palabras y las promesas no son suficientes cuando la verdad está al descubierto. Tras la confrontación en el hotel, el proceso legal avanzó rápido, pero no fue sencillo. Presenté toda la evidencia ante el juez, desde mensajes y fotos hasta extractos bancarios y testimonios. El juez fue implacable y dejó claro que la infidelidad no solo había quebrantado el matrimonio, sino que también tenía consecuencias legales importantes. Por la contundencia de las pruebas, Ana perdió prácticamente todos sus derechos sobre los bienes en común y quedó excluida de recibir pensión alimenticia o compensaciones económicas. Solo pudo conservar sus bienes personales y algunos objetos que le fueron asignados para no afectar a los niños. Esta decisión fue una clara señal de que la justicia no premia la traición ni el engaño cuando se demuestra con evidencia sólida.
Por otro lado, el jefe de Ana también fue despedido. Sofía había interpuesto una denuncia por acoso laboral que fue vinculada a la relación ilícita que mantenían. La empresa decidió actuar para evitar más problemas y limpiar su reputación. Este fue un golpe duro para ambos, pero justo considerando sus actos. En cuanto a los hijos, la prioridad máxima siempre fue proteger su bienestar emocional. Ana y yo decidimos contarles la verdad, pero sin entrar en detalles gráficos o que pudieran lastimarlos aún más. Queríamos que entendieran que el matrimonio había terminado por razones que los adultos debían manejar, sin culparlos ni involucrarlos en conflictos. Nuestra hija mayor, con 14 años, reaccionó con mucha ira hacia su madre. Nos dijo cosas duras como, odio que hayas roto nuestra familia. Fue un momento difícil, pero también una muestra de que ella procesaba el dolor de manera franca y directa. Nuestro hijo menor, de 9 años, comenzó a mostrar signos de ansiedad. Para ayudarlo, decidimos inscribirlo en terapia infantil, donde un profesional lo acompañó a entender sus emociones y a manejar el cambio familiar de la mejor forma posible. Mientras tanto, la reacción de Ana fue sorprendente y contradictoria. Comenzó una campaña de arrepentimiento que incluía la publicación de libros sobre infidelidad, sesiones de terapia individual y hasta una propuesta inesperada, un acuerdo posnupcial para tratar de revertir el daño y buscar una reconciliación. Pero yo ya había tomado una decisión firme. Había cerrado ese capítulo de mi vida y estaba enfocado en reconstruir mi futuro, lejos de las mentiras y la traición. El proceso del divorcio y todo lo que vino después me cambió de muchas maneras. Durante mucho tiempo sentí que me habían arrebatado una parte de mí mismo, la confianza, la tranquilidad y la idea de una familia unida. Pero también fue un camino necesario para poder volver a encontrar la paz y la felicidad. Una de las cosas más inesperadas que surgieron de esta situación fue la relación que desarrollé con Sofía, la esposa del jefe de Ana. Lo que en un principio fue un apoyo mutuo, una alianza entre dos personas heridas que querían justicia, poco a poco se transformó en algo más profundo y significativo. Sofía es todo lo que Ana no fue en los últimos años de nuestro matrimonio. Es comunicativa, abierta y cariñosa. No solo en palabras, sino en gestos, detalles y en la manera en que se involucra con los que la rodean. Su apoyo fue fundamental para que pudiera levantarme después de la caída, y con el tiempo, esa relación de apoyo se convirtió en un vínculo emocional que nunca imaginé. Una parte que me sorprendió mucho fue la conexión que formé con las hijas de Sofía. Aunque no son mis hijas biológicas, me aceptaron como una figura paterna. Ellas me llaman papá postizo con cariño y respeto, y eso para mí es un honor que no esperaba. Mi hijo, que estaba pasando por un proceso de adaptación al divorcio, las adora y disfruta de pasar tiempo con ellas. Verlos jugar juntos y reírme con ellos es una de las mejores cosas que me ha dado esta nueva etapa. Sofía y yo hablamos mucho sobre nuestro futuro. No queremos repetir los errores del pasado ni caer en convencionalismos que ya no tienen sentido para nosotros. Por eso hemos decidido no casarnos formalmente, aunque estamos completamente comprometidos y felices juntos. Le confesé que para mí el matrimonio perdió su magia después de lo que viví. No es que reniegue del compromiso, sino que prefiero construir una relación basada en la confianza y el respeto sin etiquetas legales que, para mí, ya no tienen la misma importancia. Mientras yo avanzaba, Ana parecía quedarse estancada en su mundo. Ella vive ahora en un apartamento pequeño, alejada de la vida que tuvimos juntos. Nuestra hija mayor apenas la tolera, la relación entre ellas es tensa y fría. A pesar de todo, Ana aún insiste en la idea de reconciliarnos. Habla de terapia de pareja, de volver a empezar y sanar lo que rompió, pero esas palabras ya no me llegan. Para mí, el daño fue profundo y, aunque respeto sus deseos, sé que no hay vuelta atrás. Esta situación me hizo reflexionar mucho sobre lo que realmente significa el respeto en una relación. Entendí que el respeto no se negocia ni se olvida, y que cuando alguien te engaña y traiciona durante años, no merece una segunda oportunidad solo por conveniencia o miedo a la soledad. Aprendí también que el amor propio es fundamental para poder seguir adelante. No vale la pena vivir atrapado en un ciclo de mentiras o en un pasado que duele y limita.
El dolor de la traición nunca desaparece completamente, siempre queda una cicatriz, una sombra que recuerda lo vivido. Pero esa cicatriz también puede ser un recordatorio de que sobrevivimos, que somos más fuertes de lo que creíamos. Hoy soy feliz en mi nueva vida. Me esfuerzo cada día por ser una mejor persona, un mejor padre y compañero. Agradezco las lecciones que me dejó esa experiencia amarga y valoro lo que he construido con Sofía y mis hijos. Estamos planeando mudarnos juntos pronto, buscando un lugar donde todos podamos sentirnos en casa y empezar un capítulo distinto, sin los fantasmas del pasado. Aunque el camino fue duro y a veces solitario, sé que tomé la mejor decisión para mí y para mi familia. Y aunque no olvido lo que pasó, he aprendido a vivir con ese dolor y a transformarlo en fuerza para seguir adelante.